El domingo 26 de octubre se celebró en nuestro país la consulta del Partido Pacto Histórico. Fueron millones las personas que salieron a las urnas, que se dieron una cita con la democracia para elegir, en este caso, quién iba a ser el próximo precandidato presidencial que se va a enfrentar nuevamente en otras votaciones en la consulta del Frente Amplio en marzo del año 2026. Consulta en la que ya suenan otros nombres, como por ejemplo Roy Barreras, como Camilo Romero, posiblemente Gustavo Bolívar, Clara López, entre otros, que se quieren medir en las urnas para saber quién va a ser el candidato oficial de cara a las elecciones del año 2026 y por supuesto pues el candidato de la izquierda y del proyecto progresista, la persona que va a llevar las banderas de este proyecto que ahora está liderando el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, a pesar de que esta consulta fue un rotundo éxito, casi 3 millones de personas, para ser exactos, 2.700.000 personas, un poco más, salieron a las urnas, no podemos olvidar y no podemos dejar pasar lo que la registraduría ocasionó en nuestro país. El sabotaje, la reducción de casi el 90% de las mesas, el cambio de los puestos de votación, las personas en el exterior no pudieron votar, cerraron las urnas a las 4 de la tarde y luego de esa hora habían personas que todavía estaban haciendo filas monumentales para poder votar. Y además, sin hablar del hecho de que varios puestos de votación se quedaron sin material. Sin embargo, resulta que el registrador Hernán Penagos, a través de los medios tradicionales de comunicación, pues salió sin ningún tipo de vergüenza a afirmar que estas elecciones habían transcurrido en completa normalidad, que nada había pasado, que supuestamente no había sabotaje, que el material en este caso había sido garantizado para cada uno de los puestos de votación. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro, respecto a esas declaraciones, lo que hizo por medio de videos publicados fue evidentemente desmentir completamente a Hernán Penagos, el registrador nacional. El sabotaje es evidente. Vimos que por medio ya sea de la oposición o de las entidades del Estado han querido sabotear al proyecto del presidente Gustavo Petro, pero también queda más que claro que la izquierda y el proyecto progresista está muy bien organizado y que a pesar de esos sabotajes, las votaciones, los resultados y los números fueron realmente históricos. Antes de irnos para allá, como siempre, un saludo muy especial a todas las personas que se van conectando a este video de Al Punto. Gracias por continuar apoyando a los medios alternativos. Un abrazo hasta donde estén, desde donde nos escuchen, desde donde nos vean. A mí me gustaría leerlos en dónde votaron ustedes, cómo estuvo la movida, cómo estuvieron estas votaciones y esta consulta en cada una de sus regiones, si ustedes vieron de pronto irregularidades, si en sus mesas de votación, si en sus puestos de votación y lugares, si en este caso pues hubo el material correspondiente, si sí votó la última persona hasta el último momento, si habían las largas filas, entre otras problemáticas que se presentaron. Así que quiero leerlos a ustedes a través de los comentarios, por supuesto, para seguir desmintiendo al señor Hernán Penagos. Pues bueno, les decía yo a ustedes que el sabotaje era más que evidente. Sabíamos, por supuesto, que no la íbamos a tener fácil. El miedo por parte de la oposición, del proyecto de Uribe, de los uribistas, de la extrema derecha de nuestro país, es evidente. Están llenos de miedo y además no esperaban el número y la votación que se dio en las votaciones de este domingo 26 de octubre. Muchos decían que iba a ser una votación en donde apenas iban a salir 700.000 personas, 800.000 personas, por mucho 1 millón de personas. Y resultó que ese resultado casi se triplica. 2.700.000 personas salieron en todo el país a votar, en este caso a decidir quién va a ser el precandidato que se va a enfrentar en el Frente Amplio con otros precandidatos y también a elegir el orden de las listas. Algo que he visto a través de las redes sociales y que por supuesto no quiero dejar pasar por alto es el hecho de que muchos precandidatos a la presidencia de la República al año 2026 pues han dicho que esto fue un gasto de plata, que la consulta fue un fiasco, que fue un fracaso, pero hay que dejar claro dos cosas. Primero, eso no es cierto. La consulta fue un éxito y ya les voy a decir incluso a ustedes por qué, porque hasta portales que a veces le hacen oposición al presidente Gustavo Petro como La Silla Vacía catalogan
catalogan este hecho como un completo éxito. Pero no solamente eso, el pacto histórico, el partido del pacto histórico, la izquierda y el proyecto progresista, hasta este momento ha sido el único partido que ha llamado a los colombianos a las urnas para que sean ellos los que decidan cómo van a quedar organizadas las listas al Congreso de la República en el año 2026. Muy diferente a lo que pasa con el resto de partidos, que todo se decide a dedo, todo se decide a quién va a quedar encabezando las listas, quién va de segundas, quién va de terceras. Además, hay que también decirlo, y es que es bastante admirable que estas listas van a ser en cremallera, es decir, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, por supuesto, para seguir garantizando que las mujeres tengan un cargo, en este caso, sumamente importante, y que además, pues por supuesto, estas también estén encabezando listas importantes como el Senado de la República. Sin embargo, pues como les decía a ustedes, de la oposición, y aquí vamos a hablar específicamente del señor Francisco Santos, ex vicepresidente de nuestro país, nombrado además en reiteradas oportunidades por el señor Salvatore Mancuso, en donde él indicó que aparentemente Pacho Santos en reiteradas oportunidades había solicitado la creación del Bloque Capital, de otro grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia en Bogotá. Ese señor, muy al estilo de la derecha y de la oposición, salió a través de este mensaje que vamos a leer a continuación a levantar sospechas, a levantar falsedades, a levantar injurias y calumnias sobre esta consulta. Vean ustedes lo que él escribió. Me acaban de llamar 2 contratistas de parques nacionales y de la CAR y me cuentan que los obligaron a votar y llevar el certificado como condición para renovarles el contrato. Y etiqueta allí al presidente Gustavo Petro, a la Procuraduría General de la Nación, a Álvaro Uribe Vélez y a Germán Vargas Lleras. Que por qué los etiqueta a ellos no tenemos ni idea. Sin embargo, al señor Pacho Santos, Pachito Santos, Francisco Santos, se le pasó decirle a los colombianos a través de ese trino que en estas votaciones, por ser una consulta partidista, pues no se daba certificado. Las millones de personas que fuimos a votar salimos de los puestos de votación sin certificado. Por lo mismo, la misma registraduría indicó que en estas votaciones no se iba a dar certificado, que no se iban a dar los beneficios que usualmente se dan por salir a votar, que es el mediodía de descanso o descuentos en diferentes entidades, pasaporte, universidades públicas. No, porque esta era una consulta partidista. No eran elecciones como tal al Congreso de la República o a la presidencia. Entonces, pues queda más que claro que ni siquiera en este caso piensan antes de trinar, ni siquiera tienen un poco de vergüenza, rigurosidad para poder lanzar sus trinos desinformadores para sabotear la consulta del pacto histórico y decir que supuestamente estaban obligando a las personas a votar, cuando en realidad no se les estaba entregando certificado, como dice el señor Pacho Santos. Ahora, les decía yo a ustedes que algunos medios que le hacen oposición al presidente Gustavo Petro, pues en este caso indicaron básicamente que esta consulta que se llevó a cabo el pasado 26 de octubre, domingo 26 de octubre, pues fue efectivamente un éxito. ¿Por qué? Pues porque pasó los 2 millones de votos. El portal de La Silla Vacía publicó esta imagen en donde ellos dicen que es un éxito y que es un fracaso en la consulta del pacto. Dicen que es un fracaso si se saca menos de 1 millón. Y esto justamente era lo que pronosticaban las personas de la derecha, los medios tradicionales y la oposición, que no iban a salir más de 1 millón de personas a votar, que esta consulta ya había nacido muerta, que supuestamente 800,000 personas era mucho. De 1 millón a 1.5 millones ya es mediocre. De 1.5 a 2 millones es bien, pero de más de 2 millones es un éxito. Esto quiere decir que esta consulta fue un rotundo éxito, a pesar de todo lo que sucedió en los puestos de votación, en las mesas de votación, y que menos mal hay evidencias. Me encanta que los colombianos utilicen sus aparatos electrónicos, que utilicen lo digital, que utilicen los videos para poder denunciar, pero sobre todo para dejar en evidencia que lo que sucedió este domingo 26 de octubre, primero, no puede ocurrir, y segundo, no es como dice Hernán Penagos, que supuestamente nos garantizaron absolutamente todo, que nos garantizaron tarjetones, que nos garantizaron mesas, que nos garantizaron seguridad, cuando en realidad no fue así.
Vean ustedes este video que publica aquí Jorge Iván Ospina, exalcalde de la ciudad de Cali, en donde le hace además un llamado al periodista Lucas Pombo. Y Jorge Iván Ospina indica que esto que ustedes van a ver a continuación merece mínimamente una divulgación y un llamado enérgico a la registraduría. Es una mujer que en este caso funge como jurado de votación y en donde le está diciendo a los colombianos allí en ese territorio que ya no hay tarjetones, que no hay material para que puedan votar. Pero según la registraduría y según Hernán Penagos, las elecciones se llevaron con total normalidad, que esta consulta tuvo todas las garantías. Pero yo quiero que ustedes vean esto y me digan a través de los comentarios si esto les parece una garantía. Vean. Comunidad Lumeña, queremos informarles como jurados de la mesa número 1 de la Universidad del Valle que faltando 3 de la tarde, 3:00 de la tarde hoy, como ustedes pueden verificar en las mesas que están aquí a nuestro lado, no tenemos tarjetones, la registraduría no previó esa falta de tarjetones, la hemos pedido como jurados de votación desde la 1 de la tarde, son las 3 de la tarde y hoy no hay más tarjetones, lo que significa que ustedes pueden grabar si ustedes, las personas que están aquí, hoy no tienen. En este momento no tenemos tarjetones para que puedan ejercer su derecho. Vamos a dejar esto como evidencia. Por eso estamos haciendo el video debido a las preguntas que nos hacen ustedes mismos. ¿Por qué no siguen? Porque no tenemos hoy material electoral. Esto, según Hernán Penagos, fue un éxito, ¿no? Pero no solamente sucedió en la Universidad del Valle. La senadora María José Pizarro también escribió: la gente grita, queremos votar, y se exigen las garantías a la registraduría. Vean esto. Pero por tratar con los pueblos de manera natal, se prestan. Increíble que en pleno 2025 sucedan este tipo de cosas. Increíble, además, que con todos los videos que rondan a través de las redes sociales que el mismo presidente publicó, pues resulta que el mismo Hernán Penagos diga que se dieron todas las garantías cuando no se le dio el derecho al voto a miles de personas. Fuera de que no había material, fuera de las enormes filas, imagínense ustedes cuántas personas se quedaron sin votar por 2 razones. La primera, bueno, en realidad hay muchísimas razones. La primera, por el cambio de puesto de votación y que no podían llegar al lugar de votación porque incluso en muchas zonas rurales cambiaron los puestos de votación a zonas urbanas, porque no había material para que pudieran votar. Las extensas y largas filas que se presentaron, eso por supuesto ocasionaba que las personas se cansaran. En muchos lugares estaba haciendo un sol realmente agotador, las personas se cansaban, duraron más de media hora votando. Me pasó a mí en Bogotá, en un colegio de Bogotá, de la localidad de Teusaquillo, aproximadamente media hora votando y muchas personas se cansaron y no votaron. Y adicionalmente súmenle a todo esto pues que además muchos lugares a las 3 de la tarde ya no tenían, en este caso, tarjetones, no tenían material para poder votar. Vean ustedes además este video, el presidente Gustavo Petro lo publicó y escribió: hay mujeres de mi pueblo digno que no se arrodillan como los traquetos y que quieren es libertad. La espada emancipadora brilla en el firmamento. Vean esto. Aquí nada más en este puesto de votación se pueden observar cientos de personas que posiblemente no pudieron votar. Vean esto.
No habían mesas para votar y tampoco tarjetones. El presidente escribió: ya no hay tarjetones en buena parte del país, qué descaro, siempre el golpe contra el pueblo. Aquí Sincelejo, el pueblo que nunca me abandona, fue lo que escribió el presidente Gustavo Petro. Y así hay múltiples videos, pero antes de que ustedes vean las otras pruebas que hay, yo quiero que ustedes escuchen la desfachatez y el cinismo del registrador Hernán Penagos, en donde le dice a todos los colombianos a través de W Radio que supuestamente estas elecciones transcurrieron con total normalidad, que se dieron todas las garantías, que todas las mesas tuvieron tarjetones hasta último momento. Vean esto. Señor registrador Hernán Penagos, gracias nuevamente por atendernos. Muy buenos días. Julio, buen día. Cordial saludo para todo el equipo de trabajo y para la audiencia. Pues registrador, uno escucha que las cosas funcionaron bien. Nosotros tuvimos resultados como medios en el momento en que se nos informó. Los incidentes que no tienen que ver con usted pues fueron menores, aislados. La jornada cumplió con su objetivo. Hoy hay un candidato presidencial y hay una cantidad de candidatos a Cámara y Senado. Pero el presidente dijo que eso había sido un desastre. ¿Usted qué le responde al presidente? Pues, Julio, da un poco de tristeza, porque la registraduría cumplió a cabalidad con toda su tarea. Prueba de ello es el número de personas que participaron en este proceso electoral. Siempre hubo suficiente material electoral. Hubo siempre material electoral, suficiente material electoral. Y entonces, ¿por qué las personas en los puestos de votación de los videos que acabamos de ver estaban gritando que querían votar, que los dejaran votar y que necesitaban tarjetones? Las largas y enormes filas, una jurado de votación, parada allí de pie al frente de varias personas indicándoles que siendo las 3 de la tarde no tenían material electoral, que desde la 1 lo estaban solicitando y que la registraduría en ningún momento se los llevó, que a partir de ese momento, siendo las 3 de la tarde, una hora antes de lo estipulado para que cerraran los puestos de votación, ya no había material y que esas personas no podían ejercer su derecho al voto. Pero Hernán Penagos dice que se cumplió a cabalidad la tarea de las elecciones y de la consulta del pacto histórico. ¿Esto es justo? ¿De verdad a ustedes les parece justo que las entidades que deberían garantizar el derecho al voto, que deberían incluso aceptar el error que se cometió, el sabotaje que se cometió, salgan a través de los medios tradicionales de comunicación a decir lo contrario, a pesar de que hay videos, de que hay pruebas publicadas incluso por el mismo presidente Gustavo Petro? Y mesas de votación para que la ciudadanía ejerciera su derecho al voto. Y mesas de votación. Las largas filas, las extenuantes filas que habían, entonces era un invento. Son videos entonces manipulados y creados con inteligencia artificial, según Hernán Penagos. Yo quiero que a través de los comentarios ustedes me escriban, por favor, si en sus lugares de votación habían extensas filas, cuánto demoraron ustedes en votar, porque usualmente en unas votaciones regulares en donde se garantizan todas las mesas y todos los puestos de votación, uno no demora más de 5 minutos votando. Estas votaciones, yo, Stephanie Hostios, duré más de media hora mientras hacía fila, mientras recibía el tarjetón y mientras iba a votar. Eso evidentemente no es justo. Muchas personas evidentemente al ver esas largas filas no votaron, se cansaron. El calor que estaba haciendo en varias regiones de nuestro país era realmente agotable. Y aún así, dice el señor Hernán Penagos que se garantizaron también las mesas. Estas no son unas elecciones ordinarias, se instalaron 20.000 mesas de votación porque así se definió con los partidos políticos desde el 3 de octubre, hace un mes. Precisamente de acuerdo a la expectativa de votos que pretendían tener. Ninguna decisión de las que adoptó la registraduría fueron realizadas de manera unilateral, sin diálogo con los partidos, porque se trataba de unas consultas. Además, se trataba de una consulta que no tiene precedentes, Julio, en la historia de Colombia. Consultas de esta naturaleza por fuera de las elecciones del Congreso se han llevado a cabo 2 en Colombia, por lo menos recientemente. En el 2017, la del Partido Liberal, se instalaron 9.000 mesas, aquí se instalaron 20.000 mesas. En el 2021 se llevó a cabo otra del Polo Democrático, se instalaron 4.300 mesas, aquí reitero, 20.000 mesas, 13.400 puestos de votación. Y, por ejemplo, cuando definimos los puestos de votación en el sector rural, esos puestos se establecieron de acuerdo a las capacidades y al despliegue que nos entregó la fuerza pública. Deberían hablar un poco más con el ministro de Defensa. Con ese despliegue llevamos el material, no puedo. Entonces resulta que ahora la culpa es del ministro de Defensa, según lo que dice Hernán Penagos. Eso es lo que está queriendo decir. Que en este caso el garantizar las mesas de votación en las zonas rurales de nuestro país, lo que no se garantizó es culpa del Ministerio de Defensa.
podemos llevar material electoral a lugares donde no hay presencia clara y precisa de la fuerza pública. Hay que cuidar el material, los testigos, los jurados, las autoridades que están alrededor del proceso electoral. Hemos cumplido el deber con toda dedicación, Julio, con toda transparencia. Hubo unos momentos donde la afluencia de personas fue alta en algunas mesas de votación, menos del 1% de esas 20.000 mesas. Se resolvió sin dificultad, se dividieron las mesas, se permitió que la ciudadanía votara, y eso ha ocurrido históricamente. Inclusive en unas elecciones municipales ocurre normalmente que en la primera mesa que votan las personas mayores, pues hay mucha afluencia porque son un poco más demoradas en el ejercicio del derecho al voto. Nada diferente a lo que ocurre normalmente en un proceso electoral. La registraduría, miles de funcionarios, miles, Julio, de sol a sol trabajando, hace 8 días para el proceso de juventudes, ayer para 39 millones de personas. Quiero aprovechar, pues, excúseme para enviar mi mensaje de condolencia a la familia de Nancy Valencia, funcionaria de Alto Baudó, que murió trasladándose de Alto Baudó desde una vereda hasta su municipio. Hubo un choque, parece, entre unas lanchas, y bueno, qué pena, desde aquí un mensaje de condolencia. Pero hemos trabajado muy bien, Julio, con honestidad y con transparencia, con toda la Procuraduría. Estuvo todo el día acompañando el proceso, auditores electorales, órganos de control. La verdad, yo, digamos, lamento mucho ese momento. No sé si son molestias que vienen desde la consulta popular, pero cumplimos el deber, Julio, cumplimos el deber como debe ser. Sí. La verdad es que el deber cumplido no está. Y muchas personas indicaron que efectivamente ese derecho había sido violentado y que, como incluso les mencioné a ustedes, no solamente en este caso no habían tarjetones, no había material electoral, se redujo hasta en un 90% a las mesas en los puestos de votación, se cambiaron puestos de votación. Y miren, aquí les voy a contar a ustedes una infidencia. Un primo incluso me comentó que su puesto de votación aquí en la ciudad de Bogotá había sido cambiado a último momento y que él no lo sabía, que llegó a su puesto de votación a votar donde él regularmente vota y resultó que el puesto le había sido cambiado. Entonces, imagínense ustedes lo que puede pasar en las zonas rurales de nuestro país, en donde sus puestos allá en las zonas rurales que deberían ser garantizados fueron cambiados a las zonas urbanas, a los cascos urbanos de nuestro país. Personas que duran días trasladándose de un lugar a otro para poder votar. Evidentemente en esas votaciones no lo pudieron hacer, pues porque el cambio en su puesto fue de un momento a otro. Y vean ustedes esto. Querían cerrar a las 3:10 de la tarde en la Comuna 6 de Popayán un puesto de votación. El congresista Jorge Bastidas incluso escribió: la gente no deja cerrar la puerta del colegio donde queda el puesto de votación por temor a que los dejen por fuera sin poder votar. Miren esto. Colombianos que luchan por su democracia, que luchan por su derecho al voto, pero sobre todo que estuvieron allí de pie durante horas para poder votar y que hasta allí se tuvieron que enfrentar a la fuerza pública de nuestro país para que sus puestos de votación no fueran cerrados y que efectivamente se les pudiera garantizar el derecho al voto. Pero aún así, Hernán Penagos dice que todo transcurrió con completa normalidad. Esperamos, por supuesto, que para las elecciones del próximo año se garantice toda la transparencia, que se garantice además el derecho al voto de absolutamente todos los colombianos, pero no de las zonas principales y ciudades principales de nuestro país, sino también de las zonas rurales, personas que tienen que pasar días caminando, pasando ríos, por trochas para poder ir a ejercer su derecho al voto. Esperamos, por supuesto, la mayor garantía para el próximo año. Quiero leerlos a ustedes a través de los comentarios, así como lo pregunté hace un momento, cómo vieron ustedes estas votaciones, cómo las vivieron, cuánto duraron votando, si les pareció correcto o no lo que sucedió este fin de semana que pasó en las votaciones del pacto, y por supuesto, qué opinan ustedes de esa cifra de los más de 2.700.000 personas que salieron a ejercer su derecho al voto y que es un apoyo indudable que todavía tiene el pacto histórico, que la izquierda está más que viva en nuestro país. Los leo a todos a través de los comentarios, nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí a través de Al Punto. Un saludo para todos. Chao.